Empecemos. Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? A ver, no he tenido abierto. Déjenme abrir temas. Ya, entonces, el día de ayer empezamos con este nuevo capítulo ya de contaminantes específicos del suelo. E iniciamos entendiendo la clasificación, ¿no? Que es muy sencilla. Se clasifican en orgánicos y orgánicos. Orgánicos si es que tienen carbono, inorgánicos si es que no los tienen. Y complementando esta clasificación inorgánico y orgánico, hay unas subclasificaciones. En los inorgánicos son metales, metaloides y no metales. Y en los orgánicos se tomó como base la presencia también de halógenos, específicamente de cloro o flúor, que son superreactivos. Entonces, los compuestos que tienen, además de carbono, que lo catalogan como orgánico, también tienen cloro o flúor, pues son más problemáticos o más contaminantes que los que no los tengan. Entonces, se clasifican en halogenados y no halogenados, o clorados y no clorados. Y a su vez, estos se clasifican en una tercera subclasificación, dependiendo de la geometría, ¿sí?, de su estructura molecular, en alifáticos y en aromáticos. Alifáticos si la estructura es lineal, y aromáticos si la estructura es en forma de anillo, siendo los aromáticos los más inestables y por ende los más peligrosos, porque una vez que comiencen a perder estabilidad, pues van a ir reaccionando y formando compuestos cada vez más tóxicos, ¿sí? Analizamos cómo sería la movilidad una vez que alguno de estos contaminantes que pertenezcan a estas clasificaciones entren en el suelo. Y habíamos dicho que como depende la movilidad de tantos factores, ya se han establecido 9 mecanismos o procesos físico-químicos que se pueden dar con los contaminantes y el suelo. Y los estudiamos o los analizamos cada uno por separado, ¿no? De los 9. Transporte y difusión libre, oclusión, degradación abiótica, sorción, desorción, absorción, biodegradación, intercambio de iones, precipitación, procesos redox, volatilización. Esas son las 9 formas en las que van a movilizarse o interactuar los contaminantes con el suelo. Entendiendo que generalmente no actúa uno de estos mecanismos, sino que pueden actuar muchos a la vez. Entonces analizamos esta gráfica donde se demostraba eso, en donde básicamente es el análisis de un pesticida, ¿sí?, o un fertilizante, mejor dicho, inyectado al suelo en alguna zona agrícola y que por justamente estos medios, ¿sí?, una vez que llega al suelo, pues va haciendo su movilidad a través del suelo y puede llegar incluso a regiones más alejadas, convirtiéndose en una contaminación difusa, que pues ya lo habíamos hablado. Y ya entrando ya a estudiar cada uno de estos tipos de contaminante, pues empezamos con los inorgánicos, que se dividían en básicamente 3: los metales pesados, radionucleicos y amiantos. Y pues empezamos a estudiarlos en desorden, dejando los metales pesados, que son los más problemáticos en cierto sentido, al final. Y empezamos por los radionucleicos. Entonces, los radionucleicos indicamos que resultan por la desintegración radioactiva de elementos inestables, ¿sí? Hay ciertos elementos, especialmente los elementos de alto peso atómico, ¿sí?, que no tienen estabilidad y por ende van a tratar de ganar estabilidad eliminando de sus átomos partículas o energía. Y se podía dar 3 clases de emisión de radiación, que ya las estudiamos ayer. Pueden darse emisión de radiación alfa, radiación beta o radiación gamma. La radiación alfa es la liberación
del núcleo del átomo de 2 protones y 2 neutrones. Esta no es tan energética, por ende no penetra mucho dentro de los organismos. Yo les indiqué que si usted pone una hoja de papel aquí, no va a poder atravesar. Y lo mismo con la piel del ser humano. Entonces, no es tan peligrosa. La radiación beta, en cambio, es la liberación de un electrón, ¿sí?, del átomo, que ya tiene más energía y por ende puede ya penetrar su piel y puede generarle quemaduras, ¿sí? Pero si es que no está expuesto durante mucho tiempo a grandes dosis de radiación beta, tampoco le podría causar la muerte. La que sí es supremamente peligrosa es la radiación gamma, que ya no es la liberación de partículas, sino la liberación ya de energía, ¿sí? Energía en forma de fotones, o sea, de luz, pero de altísima velocidad, o sea, sumamente energéticos. Entonces, este tipo de radiaciones sí son supremamente dañinas porque pueden penetrar casi cualquier cosa. Lo único que lo puede tener con eficiencia son placas de plomo. Entonces, si llegan a chocar contra su cuerpo, pueden llegar a las moléculas de ADN y alterarlas, romperlas, creando mutaciones y generalmente se provoca cáncer, que es el problema más llamativo de la exposición a radiación. ¿Sí? También habíamos visto algunos ejemplos, ¿sí?, de elementos radioactivos o radionucleidos, ¿sí?, que prácticamente son isótopos, es decir, elementos que no tienen una estructura estable y que van a tratar de ganar esa estabilidad, pues liberando estos 3 tipos de radiación. Y eso lo hace, pues, ya sea de forma natural, ¿sí?, como el carbono 14, que es inestable y va a tratar de migrar a carbono 12, que es la forma estable del carbono. Entonces va a eliminar aquí, por ejemplo, radiación beta, ¿sí?, que es beta negativo porque son electrones y los electrones son negativos. Pero de aquí los más peligrosos son, por ejemplo, el cesio, el plutonio, que liberan radiación gamma, ¿sí? Y esos generalmente no aparecen de forma natural, sino que se lo hace de forma antropogénica, perdón, en los reactores nucleares. Y de aquí otro aspecto que nos interesaba es este concepto de vida media, ¿no? Que es el tiempo que tarda, ¿sí?, cierta cantidad de radionucleico en desintegrarse la mitad de lo que esté, ¿sí? Entonces, el tiempo necesario para que la mitad de un radionucleico decaiga, se estabilice, ¿sí?, pues es característico de cada tipo de radionucleico. Y esto nos va a servir también para calcular justamente eso, ¿no? Cuánto radionucleico va a quedar con el tiempo, ¿sí? Después de unos años, cuánto radionucleico vamos a tener aún existente. Porque le insisto, los radionucleicos, como son inestables, van a tratar de estabilizarse, es decir, el carbono 14, una vez que se estabilice a carbono 12, deja de existir. Entonces, pasa de carbono 14 a carbono 12. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarde para que la mitad del carbono 14 existente inicialmente se transforme en carbono 12? Eso se conoce como tiempo de vida media. Y eso nos va a ayudar en cálculos si quisiésemos hacer justamente ese análisis, ¿no? ¿Cuánto radionucleico nos va a quedar después de un tiempo X determinado? ¿No? Entonces, también analizamos los 2 casos más importantes de problemas con radionucleicos que se han dado en la historia de la humanidad. El primero, el accidente de Chernobyl, de la planta nuclear de Chernobyl, que contaminó pues un área de 30 kilómetros, contaminó toda Europa, ¿no? Y después, en cierto nivel, todo el planeta por el aire, por las corrientes atmosféricas. Pero en general se indica que al menos contaminó ya fuertemente cerca de 30 kilómetros de diámetro alrededor de la planta. Entonces esto es inhabitable, es una zona de exclusión. Y el otro, que es más reciente, es el de Japón, ¿sí?
fruto del terremoto, del maremoto, ¿sí? Que se produjo, pues se creó un tsunami que justamente chocó con la central nuclear de Fukushima, Daiichi, y dañó los 4 reactores y se liberó, pues, elementos radioactivos de los núcleos del reactor. Y entonces contaminaron igualmente cerca de 30 kilómetros costa adentro y costa afuera. Y también se ha generado una zona de exclusión. Lo último que nos falta analizar es justamente el cálculo de la cantidad existente después de un tiempo determinado usando el tiempo de vida media. ¿Sí? Entonces, el tiempo de vida media es un dato característico de cada radionucleico. Sí, en esta tabla solo se presentan algunos, pero ya está establecido todos los radionucleicos ya sus tiempos de vida media. Entonces, con esos tiempos de vida media, nosotros podemos hacer un cálculo, una estimación de cuánto del radionucleico vamos a tener o va a quedar existente después de un tiempo determinado. Y eso se lo hace pues usando estas dos ecuaciones, 4 si las quiere ver desde punto de vista ya más específico. Esto. Negro. Bien, entonces igual, ¿no? Ya entendemos que el problema de los radionucleicos es que son inestables. Por ejemplo, el uranio 238, es inestable. En la naturaleza no existe, no, o sea, se presenta, pero tiene una inestabilidad referente a su tamaño, es demasiado grande. Entonces, lo que va a hacer es tratar de transformarse en un componente más estable. En este caso, va a pasar de uranio a torio. ¿Sí? El torio es más pequeño, el núcleo, y por ende es más fácil de que se estabilice en la naturaleza. Y en este caso lo hace emitiendo una partícula alfa. ¿Sí? Entonces son 2 protones y 2 neutrones dentro del núcleo que salen del átomo, deja de ser uranio y pasa a ser torio. Y ya es estable. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? En este caso está liberando partículas alfa, pero puede liberar partícula beta o gamma, dependiendo del radionucleico. Entonces, la idea central es, bueno, ¿cómo yo puedo hacer el análisis para, teniendo una cantidad inicial, ¿sí? Es decir, unos kilogramos de uranio 38, y después de un tiempo t determinado, cuánto voy a tener aún de uranio? ¿Sí? Y eso se lo hace usando los datos de vida media, y que son específicos de eso de cada radionucleico, y que eso está en tablas, ya que usted puede buscar tranquilamente. Y entonces lo primero que se hace es calcular la constante de decaimiento radioactivo, que se denomina como lambda. ¿Sí? Si usted cogió ya cinética química, debió haber estudiado esta tasa de decaimiento. ¿Sí? La tasa de decaimiento lo que indica es la velocidad, ¿sí?, a la que una sustancia, en este caso el radionucleico, ¿sí?, reacciona para formar algo. ¿Sí? Es una reacción química. Entonces, la velocidad a la que se da esa reacción se conoce como tasa de, en este caso, de constante o tasa de decaimiento. Y para calcular este parámetro lambda, ¿sí?, que es la constante de decaimiento, le insisto, podemos usar esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí es la misma, solo que aquí, si ya conoce la constante de decaimiento, puede calcular el tiempo de vida media. ¿Sí? Simplemente se está despejando el tiempo de vida media. Entonces, la principal es esta. Entonces, la constante de decaimiento se la puede calcular sabiendo el tiempo de vida media, que es el que efectivamente ya está tabulado para todos los radionucleicos conocidos. Entonces, lambda va a ser igual al logaritmo natural de 2 dividido para el tiempo de vida media. ¿Sí? T1 medio, eso significa tiempo de vida media. Y eso es igual, logaritmo natural de 2
es igual a 0.693, que sería 0.693 dividido para tiempo de vida media. ¿De dónde vamos a sacar los tiempos de vida media? Pues efectivamente de las tablas, ¿no? Y una vez que ya tenemos el dato de lambda, o sea, de la constante de decaimiento, podemos calcular la cantidad existente en un tiempo determinado, ¿sí?, a partir de una cantidad inicial de radionucleico. Y para eso, pues, vamos a usar esta ecuación de aquí, donde nt es justamente la cantidad existente al tiempo t que nosotros querramos analizar. Y n sub 0 es la cantidad inicial de radionucleico que nosotros hayamos tenido. Lambda es la constante de decaimiento, que la calculamos de acá, y t es el tiempo en el que querramos hacer el análisis. Entonces esto pues nos va a ayudar a saber cuánto de ese radionucleico nos va a quedar después de tanto tiempo de exposición. Y entonces, por ejemplo, nos dice calcular la fracción de cesio 134 que quedará 4 años después de ser desechado sobre un suelo, nos dice. Entonces, pues, déjeme, no tengo aquí, hagámoslo, porque no es muy grande, ya no es muy largo, ¿no? Entonces nos dice, voy a ponerlo otra vez, calcular la fracción de cesio 134 que quedará 4 años después de su desecho sobre suelo, dice. Voy a volver a escribir para no. Entonces aquí tenemos que usar estas dos ecuaciones. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer, como les indico en el orden que está aquí, es calcular el lambda, ¿no? La constante de decaimiento. Es decir, la velocidad a la que este radionucleico va a reaccionar tratando de estabilizarse. Entonces necesitamos calcular lambda, ¿sí?, que es la constante de reacción, en pocas. ¿Sí? Qué tan rápido reacciona este para estabilizarse. Y eso lo calculamos con esta, ¿no? O con esta, pero vamos a usarle acá. 0.693 sobre tiempo de vida media. Y ahora necesitamos calcular, no calcular, sino buscar en datos experimentales el tiempo de vida media, que nosotros vamos a tomar de esta tabla, ¿no? Porque aquí está este radionucleico. Aquí está. El cesio 134. Tiempo de vida media, 2 años. De datos, tiempo de vida media es igual a 2 años. Entonces el lambda va a ser igual a 0,693 dividido para 2, ¿sí?, años. Aquí el tiempo de vida media generalmente cuando son isótopos de los más comunes, el tiempo de vida media es en años, pero no es necesario que sea en años. Hay radionucleicos cuyo tiempo de vida media son días o meses. Entonces, el tiempo de vida media no importa en qué unidad temporal se la ponga, porque como luego va a ver, se van a anular las unidades de tiempo. Entonces, no importa si lo ponen años, meses, días. Nosotros lo vamos a dejar en años aquí, porque en años nos está dando el tiempo de vida media. Entonces sería 693 dividido para 2. 0.3465 años a la menos 1. Esas serían las unidades, ¿sí? O 1 sobre años, ¿no? Porque este número es adimensional.
el logaritmo natural de 2 o 0.693, eso no tiene unidades. El tiempo de vida media sí tiene unidades, dependiendo de las que usted esté usando, que puede ser cualquiera, le indico yo, porque luego se van a eliminar. Entonces, aquí vamos a usar años, porque son los datos que nos da de la tabla. Entonces, sería 0.3465, la división de 0.693 dividido para 2, nos da este valor. Y nos daría en unidades de 1 sobre año, que se suele poner como años a la menos 1, ¿no? Pasando de divisor a multiplicador. O pues si no se acuerda de la matemática, es lo mismo que decir 1 sobre año, ¿no? Sí, si yo quiero pasarle de división a multiplicación, pues le subo año, pero con menos 1. Eso sería el primer paso. Y el segundo, ahí sí calcular NT, es decir, cuánto me va a quedar de lo que tenía inicialmente. Y para eso vamos a usar esta otra ecuación. Sería NT es igual a N sub 0 por E elevado a menos lambda por tiempo. Entonces aquí NT es la cantidad que tendríamos, ¿sí?, después del tiempo que nos está pidiendo. ¿A qué tiempo nos está pidiendo el análisis? A 4 años. O sea, lo que nos está preguntando es, después de 4 años de haberse desechado en el suelo, ¿cuánto de cesio 134 me va a quedar? Eso es lo que nos está preguntando. Siendo n sub 0 la cantidad inicial de cesio que se haya desechado, y t los 4 años que estamos haciendo el análisis, y haciendo ese cálculo usando el lambda que acabamos de calcular, podríamos nosotros tener la cantidad que tendríamos al final. Ahora, si usted se fija, aquí no nos está dando ninguna cantidad ni inicial, ¿sí? O sea, no nos dice cuánto cesio 134 hay al inicio. No nos dice si es 1 kilo, si es 1 libra, no nos dice. Pero nos está preguntando cuál es la fracción, dice, de cesio 134. No nos está diciendo cuál es la cantidad de cesio 134 que quedará después de 4 años. Entonces, cuando nos indica calcular la fracción, lo que nos está dando, lo que nos está indicando es que lo que quiere saber es la relación de lo que va a quedar después de 4 años versus lo que había al inicio. Es decir, lo que nos está pidiendo realmente es este valor. Lo que va a quedar o lo que va a haber en 4 años después versus lo que hubo al inicio. Esta división es adimensional, es una fracción. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? Si al inicio hubo 10, al final me queda 5, la fracción es de 5 o 10, ¿no? Del 10 inicial solo quedan 5, ¿sí? Si es que esos fueran los números, ¿no? Ahorita tenemos que ver cuánto sale. Pero eso es lo que significa. Eso es lo que nos está pidiendo, la fracción, esta división, esta relación entre lo que me queda al final y lo que había al inicio. Entonces sería igual a E a la menos lambda por T. Y creo que no me va a alcanzar. Entonces, vamos a poner otro. ¿Ya? Y ahora solo tenemos que hacer el reemplazo con los datos que acabamos de calcular. Entonces, está negro. Entonces, nt sobre n sub 0 será igual a e elevado a menos lambda, que es 0.3465, 0.34, ¿cuánto era? 3465. 3465. Por, no, las unidades, para que vea que no importa en qué unidades ponga, porque siempre se simplifican.
Aquí las unidades eran 1 sobre año, ¿no? O año a la menos 1. Voy a poner aquí 1 sobre año. Por, ¿sí?, el tiempo. Y aquí lo que voy a tener que poner es en la misma unidad temporal que estoy usando para el lambda, ¿no? Entonces aquí para el lambda usé años, aquí en el tiempo también tengo que usar años. Entonces aquí nos dice que el análisis tiene que ser a 4 años después del inicio. Entonces voy a poner por 4 años. Pues fíjese que no importa qué unidad temporal ponga, porque al final siempre se van a simplificar y esto queda adimensional. Entonces, si usted hace el cálculo, déjenme hacer e elevado a menos 0.3465 por 4. Eso da 0.25. Unidades, ninguna, ¿sí? Porque usted, como puede ver, aquí no hay unidades. ¿Qué significa esto? Es la fracción que va a quedar después de 4 años de haberse creado ese cesio. Es decir, la fracción lo que le quedaría de lo que había inicialmente, ¿no? Entonces, pongámosle aquí para que entiendan, porque se entienda mejor. Si al inicio había 3 kilogramos de cesio 134, 4 años después, ¿cuánto quedará? ¿Sí? Esa también hubiese sido una pregunta que nos pudiesen haber hecho, ¿sí?, dándonos una cantidad inicial. Entonces, igual, el procedimiento sería el mismo, pero como le indico, como esta es la fracción que queda al final versus lo que había inicialmente, ya esto nos está indicando que después de 4 años va a quedar solamente el 0.25 de lo que había inicialmente. Entonces, nt sobre n sub 0 es igual a 0.25, nos dice, de lo que acabamos de calcular. Y los 3 kilogramos serían el n sub 0. Entonces, si yo hago ese reemplazo, el nt va a ser igual a 0.25 por, y este subiría 3 kilogramos. Entonces, fíjese que efectivamente es una fracción, como una fracción másica más o menos. De los 3 kilogramos que había, al final, después de 4 años, solo nos va a quedar el 0.25 o el 25%, si lo quiere ver así. Entonces sería 0.25 por 3, 0.75 kilos. Eso es lo que nos va a quedar de cesio, ¿no? Entonces, fíjese que al menos para el cesio 134, como el tiempo de vida media es tan bajito, de 2 años, quiere decir que va a desaparecer muy rápido. Entonces, realmente, al menos este radionucleico, el cesio 134, no va a estar tan permanente ahí en ese suelo. Quiere decir que la naturaleza propia, por la naturaleza propia de este radionucleico, va a desaparecer en muy poco tiempo, ¿sí? Casi después, si usted sigue haciendo el cálculo, a los 8 años, a los 9 años, ya va a tener casi nada de cesio. Va a ir decayendo cada vez con más velocidad, ¿sí? De 0.75, después de 2 años más, habrá 0.075 y así sucesivamente. Entendiendo lo que tiempo de vida media significa, ¿no? Que es lo que yo le estoy indicando. ¿Sí? El tiempo de vida media lo que nos indica es cuánto tiempo necesita este radionucleico para desaparecer la mitad de lo que hay, ¿sí? Es decir, aquí, en los primeros 2 años, va a desaparecer la mitad de lo que había. Después de 2 años más, es decir, a los 4 años, de la mitad que quedó, desaparece a la mitad. Y así sucesivamente. Entonces, es una caída exponencial. Pero claro, hay radionucleicos, por ejemplo, como el plutonio, cuya vida media en años es enorme, 24.000 años. Quiere decir que si usted tiene 1 kilo de plutonio 239,
para que medio kilo desaparezca, tienen que pasar 24.000 años. Entonces, fíjese que ahí sí es un contaminante súper permanente. Por la consideración, pues, de lo que es los radionucleicos. ¿Ya? Creo que tenía una imagen del tiempo de vida media, porque eso es más o menos lo difícil de entender, porque se suele pensar que el tiempo de vida media es siempre referido a lo que hay inicialmente, es decir, después de un tiempo T, cuánto se ha perdido. Entonces, el, el concepto es un poco más peculiar. Déjeme ver. Aquí está. ¿Ya? Entonces, el tiempo de vida media es esto que nos está representando en este gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí le está poniendo cómo es el decaimiento del cobalto 60, que es otro radionucleico. Entonces, lo que le está indicando aquí, fíjese que cada año, que es el tiempo de vida media del cobalto 60, cada año se pierde la mitad de cobalto 60, es decir, el cobalto 60, cada año que pasa, que es su tiempo de vida media, la mitad de lo que hay desaparece y se estabiliza en otro componente. Entonces aquí sí nos pone un ejemplo más claro, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que al inicio, a tiempo cero, cuando recién se crea el cobalto 60, hay 10 gramos, nos pone como ejemplo. Si el tiempo de vida medio es un año, al primer año se va a desaparecer la mitad, es decir, de 10 gramos solo van a quedar 5 aún. Como el tiempo de vida media sigue siendo un año, para el cobalto que queda, al siguiente año, de los 5 que había, va a desaparecer la mitad, es decir, 2.5 gramos. Al tercer año, que es otro año, de 2.5, la mitad se perderá y solo quedará 1.25. Al cuarto año, del 1.25 que quedaba, solo quedará 0.625, es decir, la mitad. Y así sucesivamente. Entonces, fíjese que esta curva que está aquí es obviamente una curva logarítmica. Por eso es la ecuación, que la ecuación n, t es igual a e. Ese e es de exponencial negativo, es un logaritmo, que lo que nos está indicando es el carácter de decaimiento progresivo, pero a velocidad exponencial. Entonces, fíjese que lo que tienen que tener claro es que el tiempo de vida media lo que nos dice es que de lo que había antes se pierde la mitad, no de lo que había inicialmente. Ahí es donde suele haber el error. ¿Sí? Entonces, cada tiempo de vida media, en este caso un año, puede ser 5 años, puede ser 10 años, dependiendo del tiempo de vida media, pero cada tiempo de vida media que pase, la mitad de lo que había se pierde y queda la otra mitad. Entonces, fíjese, aquí en 2 años quedan 2.5 gramos. ¿Sí? Eso es porque se perdió la mitad, pero no de lo que había inicialmente, sino de lo que había el año anterior, que es el tiempo de vida media. ¿Sí? Igual con los siguientes años. Entonces, eso es lo que tiene que quedar bien claro. No es referido a lo que había inicialmente, el tiempo de vida media. Es lo que va quedando en cada tiempo de vida media. Cada tiempo de vida media que pase, de lo que quede, la mitad debe perderse. ¿Sí? La mitad, la mitad, la mitad. Entonces, esa forma de decaimiento es característico de una curva matemática exponencial. Por eso es que en la ecuación, obviamente, tenemos aquí este E, que es ese carácter de decaimiento exponencial, que es característico de los radionucleicos porque son reacciones nucleares. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven los datos de tiempo de vida media. Y entender que dependiendo del radionucleico tendrá su vida media característica, unos serán más bajos. Los que tengan tiempo de vida media pequeños, en años, ¿sí?
son los que van a desaparecer más rápido y por lo tanto son los menos contaminantes. ¿Sí? Dependiendo también de qué radiación emita, ¿no? Porque puede que tenga un tiempo de vida media pequeña, pero puede que su radiación sea muy peligrosa, por ejemplo este. Justamente el que estamos hablando, ¿no? El cesio 134 tiene una vida media de 2 años, es decir, como acabamos de calcular, va a desaparecer muy rápido. Prácticamente en unos 5 o 6 años ya no va a tener casi nada de cesio 134. Pero durante esos 5 años, debido a que la radiación que va a emitir es gamma, en su gran mayoría, pues esos 5 años que va a durar van a ser muy, muy peligrosos para todo lo que esté viviendo alrededor de esa zona. Entonces también te toca tener en cuenta estos dos, ¿no? No solo el tiempo de vida media, sino también qué tipo de radiación es la que emite durante esa vida. El plutonio sí es el más peligroso, ¿no? Porque mire, el tiempo de vida media es 24.000 años. Quiere decir que para que la mitad del plutonio original que existió desaparezca, debemos esperar 24.000 años. Y durante esos 24.000 años vamos a tener emisión de radiación de rayos X. ¿Sí? Entonces es sumamente tóxico este plutonio. Y así, ya dependiendo del radionucleido. Tan, tan. Eso sería con los radionucleidos. Los segundos, contaminantes inorgánicos, son los denominados amiantos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el amianto? El amianto es el nombre que se le dio a un tipo de mineral que forma fibras, como usted puede ver aquí en la imagen. ¿Sí? Es decir, son rocas, ¿sí? Son rocas que usted encuentra en yacimientos, pero que tienen una particularidad. Cuando usted las parte, ¿sí? Cuando usted parte la roca, sale una especie de pelusa, que es esta que está aquí mostrada. Esta pelusa, si usted amplifica, ¿sí? Son fibras de roca, es decir, de roca, pero con una estructura de aguja. ¿Sí? Son bien delgaditas, bien largas, una especie de hilos, pero hilos de roca, por la estructura que tiene. Entonces, ¿cuál es el problema del amianto? Cuando se descubrió el amianto, ¿sí? Se vio que tenía unas propiedades, justamente por esta estructura especial, es el único mineral que tiene esta estructura, ¿sí? Que forma una especie de pelusa. Ninguna roca usted debe ver que forma pelusa, esta sí, por su estructura. Entonces, debido a esta estructura tan única, el amianto, una vez que se descubrió, se analizó si tenía algunas propiedades útiles y efectivamente sí las tenía. Tenía unas propiedades excepcionales como material para construcción. Era un excelente aislante de calor. Y entonces, visto esa gran capacidad para aislar, se usó para la construcción en casas, edificios, para las cubiertas, ¿sí? Contra la lluvia, como está aquí puesto, ¿sí? Los que se conocían antiguamente como los Eternit, ¿sí? Inicialmente tenían una gran producción basado en esta roca. Pero con el tiempo, pasó mucho tiempo, ¿no? Pasaron 30, 40 años, comenzaron a haber problemas de gente que empezaba a tener grandes problemas pulmonares, broncopulmonares. Y eso, después de 20, 30 años, cuando iban al médico, se dio la particularidad que se veía que era específico de zonas o zonas locales de ciudades, de barrios específicamente. Entonces había mucha gente de un barrio determinado con problemas de cáncer pulmonar. Entonces las investigaciones que se llevaron a cabo siguieron el hilo de que, bueno, ¿por qué solo muchas personas de una misma localidad o de un mismo barrio tenían ese problema? Y de barrios cercanos no tenían. Si era un contaminante que se estaba esparciendo atmosféricamente o por el agua, debería ser algo más o menos homogéneo, pero no. Entonces, llevaron el análisis al nivel de lo que había dentro de esos barrios. Y en uno de esos análisis se llegó a las construcciones de las casas. Y haciendo el análisis, se dieron cuenta de que
la mayoría de las personas, o mejor dicho, todas las personas que presentaban estos problemas de cáncer pulmonar, vivían en casas en donde había paredes o techos construidos con amianto o asbesto, se les suele decir. Y después de mucho tiempo de análisis, la OMC mandó la alerta indicando de que los problemas de cáncer pulmonar se debían a la emisión de justamente estas fibrillas de amianto. Entonces, en esta imagen que es más específica, es una ampliación, por ejemplo, de un Eternit que se usaba para, se sigue usando en algunas partes, para los techos. Entonces, si usted amplía eso, este techo tiene estas fibras en forma de agujas que es de amianto, asbesto. Entonces, ¿por qué provoca cáncer pulmonar, que es la mayor afectación del amianto y por eso es un contaminante inorgánico? Porque cuando se rompen estos materiales o las paredes, ¿sí?, se liberan estas fibrillas. Y estas fibrillas, como son microscópicas, uno no las puede ver, pero son microscópicas, usted las inhala, ¿sí? Porque como se rompen, pues se van al aire y quedan ahí, pues volando. Y cuando uno las respira, como son tan pequeñitas y tan delgadas y tan largas, pues pueden pasar tranquilamente las fosas nasales y llegar a los pulmones. ¿Y cuál es el problema? Es como cuando usted está cosiendo, ¿no? Si usted ha cosido alguna vez, si usted no tiene cuidado, pues usted se pica con la aguja. Y cuando usted se pica con la aguja se incrusta en la piel. Lo mismo pasa con estas agujas minerales. Estas fibras, que son puntiagudas, si son bien filosas, al entrar a los pulmones se pegan por dentro de los pulmones y no se pueden sacar. No hay forma de sacar estas fibrillas. Son tan pequeñas que una vez que entran se quedan ahí para siempre. Entonces, si no pasa mucho tiempo, es decir, si usted no está expuesto a esto por mucho tiempo, es decir, no muchos años, no va a tener, o bueno, va a tener problemas pulmonares, pero no que le provoquen cáncer. El problema es que, como le digo, estas personas pues pasaron 20, 30, incluso 40 años que estaban respirando esto, entonces dentro de sus pulmones ya se habían incrustado miles de estas fibrillas. Y cuando se incrustan, como son objetos extraños, el cuerpo los va a tratar de calcificar dentro. Entonces va a formar una especie de pelotas, ¿sí? Pelotas dentro de los pulmones, tratando de proteger al cuerpo de estos objetos extraños. Pero como son tantos, el propio cuerpo hace una especie de como de calcificación interna de los pulmones. Y obviamente usted entiende que los pulmones se necesitan que sean pues flexibles para permitir la respiración. Una vez que se calcifican, ¿sí?, todas estas fibrillas que están aquí en radiografía, pues el pulmón deja de funcionar y usted se muere por insuficiencia pulmonar, ¿sí?, por cáncer del pulmón. Entonces, fíjese, esto es una radiografía a alguien que ha estado expuesto mucho tiempo justamente a el amianto, a estas fibrillas. Si fuera una radiografía normal, usted tendría que tener aquí dos glóbulos negros, que serían los pulmones. ¿Sí? Entonces, los rayos X pueden atravesar los pulmones, debería estar aquí oscuro, y los huesitos, que es lo que no puede atravesar y que es lo que se ve en las radiografías. Pero aquí no se ven los glóbulos negros, los pulmones, sino que se ven esta especie de hilos. ¿Qué es eso? Eso no son huesos, aunque se parecen, ¿no? Esas son las fibras de amianto o asbesto, que ya han quedado ahí calcificadas dentro de los pulmones. Y ya se las puede ver con rayos X. Entonces, esto es una forma ya avanzada de lo que se conoce como la enfermedad de la asbestosis. La asbestosis justo es esta enfermedad que provoca insuficiencia pulmonar por la impregnación de las fibras de amianto en el interior de los bronquios y de los pulmones.
Por ende, ya la mayoría de países, incluido el Ecuador, han prohibido el uso de asbesto o amianto para los materiales de construcción. Es prohibido eso. ¿Cuál es el problema? Que hay casas de hace años que ya tienen dentro de sí paredes o techos de este material y uno no se da cuenta. Entonces, va a demorar mucho tiempo para que todo el amianto que está presente a nivel del mundo en las construcciones civiles, pues sea retirado ya de circulación. Y también hay otro problema, ¿no? Porque claro, ese asbesto tiene que ser retirado de una forma controlada, porque, por ejemplo, en Europa me parece que hubo un caso en que había un edificio que ya tenía más de 40 años y por normativa en Europa, cuando un edificio tiene ya mucho tiempo, muchas décadas, se hace un análisis estructural y si ya no tiene resistencia, lo hay que demolerlo. Pero justamente este edificio del que les comento, se dieron cuenta que estaba construido con asbesto. Entonces no podían demolerlo porque si hacían la demolición normal con explosivos para que caiga el edificio, se iba a liberar una gran cantidad de estas partículas muchos metros alrededor del edificio. Entonces, ¿qué implica eso? Que no se puede hacer una demolición tradicional, sino que se tiene que hacer una demolición controlada, que eso también es altamente costoso, ¿no? Porque tiene que ir por bloque, por trabajador, sacando despacio, y luego eso ir a hacer una disposición final adecuada, ¿no? No puede ir a botar en el relleno sanitario, porque tiene el problema de la emisión de eh, fibras de amianto. Entonces es un grave problema que aún hay. ¿Sí? Y peor en países, por ejemplo, del África y de aquí en los países menos desarrollados, por ejemplo, Bolivia, zonas del Perú, eh, Paraguay también, que aún tienen producción de asbesto. Entonces, también se lo sigue considerando como un contaminante muy, muy, muy peligroso para la salud humana. ¿No? Ese sería el amianto. Y el tercero de los contaminantes inorgánicos son los más conocidos, los metales pesados y los no metales. ¿Mm? Entonces, ¿a quiénes se denominan metales pesados? El nombre mismo no, ya nos da una idea. ¿Sí? Nosotros conocemos metales, ¿no? Eso es fácil, por ejemplo. Sabemos que el aluminio es un metal, sabemos que el hierro es un metal, ¿sí? Sabemos que el oro es un metal. El problema es cuando se le une esta otra palabra, ¿no? Pesados. Entonces, los metales pesados son aquellos metales que tienen una alta densidad. ¿Sí? Específicamente, densidad es mayor a 4,5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ese tipo de metales, ¿sí? O sea, los que son efectivamente, como el nombre indica, pesados, tienen un grave problema porque causan problemas de toxicidad, es decir, son tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Porque efectivamente son pesados. Son tan densos, ¿sí? Son tan densos que son casi imposibles de degradar o de biodegradar. Entonces, los principales, ambientalmente hablando, son cuatro, que son los que están mostrados en esta gráfica. ¿Qué serían? El plomo, el cobre, el zinc y el cadmio. Esos son los cuatro metales pesados industriales, ¿sí? Más peligrosos ya desde el punto de vista ambiental. El plomo, que obviamente viene de los restos de la industria de las pinturas, la industria galvánica. El cobre, que puede aparecer de los restos de combustible o de las industrias de curtimbres. El zinc, que puede venir en su gran mayoría de los pesticidas y fertilizantes. Y el cadmio, que viene ya de industrias especializadas de la galvanotesia, sí, que usan mucho cadmio. Entonces, estos son los más conocidos ambientalmente.
Pero también hay otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el plomo, el cadmio, el cobre, el zinc, pero también ahí tienen relevancia el mercurio, el estaño, ¿no? En soldadura se usa el estaño se usa mucho en soldadura, el mercurio se usa mucho en la industria minera para extraer el oro, ¿sí? También son peligrosos, pero como son específicos para industrias muy puntuales, no como estos, que son para industrias ya mucho más grandes y genéricas, pues no se lo consideran tan primordiales en el ámbito ambiental, ¿no? De ahí en el ámbito de salud pública, sí, todos estos son importantes, pero nosotros estamos hablando del punto de vista ambiental. Por ejemplo, para la salud pública el mercurio es tremendamente peligroso, ¿no? Desde el punto de vista ambiental es peligroso, pero no tanto como, por ejemplo, el plomo. ¿Por qué? Por la cantidad, ¿sí? El plomo en cantidades industriales se produce, o se usa, mejor dicho. El mercurio solo se usa en cantidades relativamente pequeñas para la industria del minera. Entonces, por cantidades se considera más peligroso el plomo ambientalmente, pero claro, el mercurio también tiene un gran peso de peligrosidad en el ámbito de la salud pública. Entonces, no vayan a confundir lo que les indico, ¿no? De forma ambiental, por la cantidad de que se usa y que se produce, estos cuatro son como que los más llamativos, si lo podemos decir así. Pero eso no quiere decir que haya otros metales pesados que también tengan su carácter toxicidad referido a la salud pública. Pero ahora, eso es referido a los metales pesados. Entonces, si les preguntan por qué son peligrosos los metales pesados, justamente porque son pesados, ¿sí? Son supremamente densos, entonces son difíciles de degradar. Eh, y asimismo también hay los no metales que también tienen que también pueden ser bastante peligrosos, tóxicos. El ejemplo más claro, el arsénico, ¿sí? El arsénico, del que todos hemos oído, el que se usaba como veneno para matar, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Roma, en el Egipto antiguo, se usaba como veneno para asesinar a los reyes, por ejemplo. También hay el antimonio, el selenio, ¿sí? Que se pueden considerar como no metales y que también tienen cierto grado de toxicidad. Ahora, tenemos que quedarnos con la idea de que todos estos metales existen de manera natural. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a encontrar cierta cantidad, pequeña obviamente, pero cierta cantidad ya de forma natural en el suelo, por el efecto de que esto es algo de metales naturales de la corteza terrestre. Cierto es que habrá zonas con más concentración, que justo son las minas de las que se extrae, pero en forma general todo el suelo, o sea, toda la corteza terrestre tiene algún grado de contenido de estos metales pesados y de estos no metales. Entonces, hay ciertas concentraciones en suelo que serían las concentraciones de base, que ya habíamos hablado, las concentraciones base, naturales. El problema es cuando por actividades antropogénicas, y ahí sí, por actividades netamente antropogénicas, se liberan más cantidad de estos metales que ya van a ser tóxicos tanto para los seres vivos cuanto para las plantas, ¿no? Entonces, de ahí viene el problema. Entonces, hay que entender que todos estos metales y no metales sí van a existir de forma natural en ciertas cantidades en la naturaleza. Y la cuestión es que las actividades antropogénicas hacen que estas cantidades pues desborden lo que normalmente debería existir. Y eso lleva a los problemas de contaminación por justamente metales pesados y no metales tóxicos. Es justo lo que nos indica aquí, ¿no? Las principales fuentes antropogénicas son las industrias, ¿sí? Las minas, las industrias cuyos desechos tienen alto contenido mecánico, la gasolina, las pinturas con plomo, ¿sí?
Este fue un problema supremamente enorme, el problema de la gasolina. Usted se ha de acordar, antes, hace unos años, existía aún la que se conocía como la gasolina con plomo. ¿Por qué había gasolina con plomo? Era literalmente gasolina que se extraía del petróleo, pero que se le aumentaba intencionalmente plomo, ¿sí? Y eso se hacía para mejorar el octanaje de la gasolina, es decir, para mejorar el rendimiento de la gasolina en el motor, para que el motor tenga más potencia. Para que el motor tenga más potencia, necesita que la gasolina tenga mayor octanaje. Y una forma de subir octanaje es agregar a la gasolina algún compuesto que le ayude a mejorar esta propiedad de detonación, que se llama octanaje. Hace años, hace décadas, en la década del más o menos 60, 70, los científicos descubrieron que poniendo una cantidad de plomo en la gasolina se subía el octanaje y daba una gasolina de muy buena eficiencia para los motores. ¿Cuál es el problema? Que décadas después nos dimos cuenta de que, claro, como la gasolina es un combustible que se quema y dentro de esa gasolina estamos metiendo plomo, una vez que se quema, ese plomo va a salir con los gases de escape y va a ir a parar a las calles y a la atmósfera. Y el plomo es un gran problema porque es cancerígeno. Y entonces, actualmente ya está prohibida en la mayoría de los países el uso de plomo como un aditivo para la gasolina, que en Ecuador está terminantemente prohibido. ¿Sí? E igual, en fertilizantes, en estiércol, lodos de depuradora, plaguicidas. Entonces, las fuentes antropogénicas de metales pesados prácticamente abarcan todas las industrias. ¿Sí? Todas las industrias en sus materias primas, en alguno va a tener algún metal pesado. Y si no hace una disposición adecuada de sus residuos, pues estaría emitiendo metales pesados, ya sea al recurso agua, al recurso suelo o a la atmósfera. Entonces, ¿qué también nos indican? Los metales pesados, estos sí son el tipo de contaminantes más persistentes y complejos de remediar en la naturaleza. ¿Por qué son persistentes? Porque como son pesados, son supremamente estables. ¿Sí? Es como que decir son los malos malotes, ¿no? Como son tan grandes, atómicamente hablando, nadie se mete con ellos. Entonces, son difícilmente tratables, ¿eh? Naturalmente. Es decir, la naturaleza como que no puede degradar o biodegradar estos metales. La forma para hacer una remediación por contaminación de metales pesados, ya ahí sí tiene que ver con remediación por medio de eh, el uso de químicos. Entonces, es una remediación antropogénica, ¿no? Por medio de la actividad humana para poder tratar y retirar los metales pesados del suelo en este caso. Es decir, la naturaleza por sí sola no puede eliminar los metales pesados por esta complejidad y este carácter de metales muy densos, materiales muy densos. Entonces, naturalmente no se van a degradar, no se van a ir del suelo. Si uno quiere limpiar un suelo que esté contaminado por metales pesados, va a tener que hacer algún tratamiento antropogénico, es decir, que vamos, el ser humano es el que va a tener que tomar ese suelo y hacerle algo. Naturalmente no va a desaparecer. ¿Por qué le indico esto? Porque hay contaminantes que naturalmente sí pueden desaparecer. Por ejemplo, el tolueno. El tolueno es un hidrocarburo, pero es un hidrocarburo que tiene los microorganismos capacidad para degradarlo, para biodegradarlo, es decir, alimentarse del benceno y al final soltar a la atmósfera CO2 y agua. Es decir, pasar de benceno a CO2 y agua, pero eso sí lo pueden hacer los microorganismos del suelo.
La limitante es que, claro, no puedes, va a necesitar un tiempo un poco largo y se necesita que no tenga mucha cantidad de benceno en el suelo. Pero naturalmente, si la naturaleza, si usted le da su tiempo, pues lo va a poder degradar y va a poder limpiar el suelo naturalmente. En el caso de los metales pesados, no. Sí, la naturaleza no puede degradar los metales pesados. Entonces, esa remediación prácticamente se la tiene que hacer usando técnicas ya de especializadas. Sí, la naturaleza no puede hacerlo. ¿Qué es lo que nos dice aquí, no? A diferencia de los compuestos orgánicos, ¿sí? Porque estos son compuestos inorgánicos, por eso es que no, la naturaleza no puede hacer nada con ellos. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los compuestos orgánicos, estos compuestos inorgánicos, estos metales pesados, no son susceptibles a degradación metabólica. Es decir, los microorganismos no pueden asimilarlos, alimentarse de ellos para degradarlos. No hay cómo. ¿No? Y entonces ahí viene el grave problema, ¿no? Si uno no hace nada, los metales pesados van a quedar ahí por todo el tiempo que estén. No se puede hacer nada. Entonces, los metales pesados en general ya salen de dos fuentes. Las industrias, sí que ahí sí usted puede poner casi todas las industrias. Aquí les he puesto algunas, ¿no? La industria textil, de la piel, ¿sí? De la piel, por ejemplo, Avon. Textiles, por ejemplo, las curtimbres, ¿sí? Porque usan cobre, ¿sí? El de la piel porque usan eh, bases para sus materiales cosméticos, ¿sí? Para pinturas, barnices, obviamente, la industria siderúrgica, del automóvil, para la galvanosplastia. Y todas estas industrias, por normativa, deberían tener plantas de tratamiento de sus aguas residuales, ¿no? Que se conocen como las PETAR, que usted debe haber visto en la asignatura de aguas, planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Estas PETAR son las llamadas a tomar las descargas de todas estas industrias para prevenir que los metales pesados se liberen hacia el ambiente. Es decir, si bien estas industrias están permitidas de usar metales pesados, las descargas de estas industrias tienen que pasar primero por una planta de tratamiento que debe tener la industria, ¿sí? Es una zona particular de la planta industrial donde está la construcción de las PETAR, es decir, los equipos que van a eliminar contaminantes. Uno de esos contaminantes serían metales pesados de las aguas residuales. ¿Sí? Entonces, aquí viene un problema. ¿Por qué? Primero, las industrias deberían tener sus plantas de tratamiento. Hay industrias, por ejemplo, aquí en el Ecuador, muchas industrias que usan metales pesados, pero que no tienen plantas de tratamiento. Entonces, descargan sus aguas residuales directamente a la alcantarilla, metales pesados contaminantes. Y otro de los graves problemas es que el único tratamiento para retirar metales pesados es hacerlo mediante lodos activos. Es decir, los metales pesados se retiran del agua y se pasan a un lodo. Ese lodo que está cargado de metales pesados luego tiene que ser dispuesto en el suelo. Y si se hace una mala disposición, también puede generar contaminación del suelo. ¿Sí? Entonces aquí hay un doble problema, ¿no? Primero porque si no existe la planta de tratamiento, usted va a hacer una descarga directa o la industria haría descargas directas de metales pesados al ambiente. Y si los lodos que están cargados de metales pesados no se disponen adecuadamente, también van a descargar metales pesados luego al ambiente. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado en las plantas de tratamiento, de asegurarse de que esté funcionando adecuadamente la planta y que el lodo contaminado de la planta, cargado de metales pesados, sea dispuesto adecuadamente en zonas seguras, ¿no?
No lo puede ahí nomás tirar al relleno sanitario o en la basura. Tiene que mandarlo a un gestor ambiental. ¿Mm? Entonces, otra de las industrias con problemas de metales pesados son las mineras, debido a los relaves, que ya habíamos hablado un poco en el capítulo anterior, ¿no? Porque estos relaves son sustancias que se ponen a la intemperie, como usted recordará, ¿sí? Se van cargando en las piscinas y producen lixiviación o evaporación que puede hacer que los metales se vayan infiltrando en el suelo o se vayan evaporando hacia la atmósfera. Entonces, ese es otro grave problema de una industria que tiene mucha afectación por metales pesados, debido en este caso las mineras a los relaves. Y otra fuente puede ser los vertidos urbanos. Entonces, nosotros a nivel doméstico también tenemos muchos productos que tienen cierto contenido de metales pesados. Pero claro, nosotros eso lo solemos tirar a la basura o al alcantarillado, al desagüe. Entonces, esos también pueden producir contaminación por metales pesados, en menos cantidad que las industriales, pero cada uno, si nosotros multiplicamos por toda la población del mundo, pues más o menos ya es una cantidad muy significativa. Y otra fuente, obviamente, son las emisiones de automóviles, ¿no? Que emiten, pues a través de las combustibles, pueden producir los que aún es en plomo u otros metales pesados de los catalizadores, etcétera. Entonces, estas serían pues como que las fuentes antropogénicas más importantes o que más se pueden identificar de producción de metales pesados, de descarga, mejor dicho, de metales pesados. Y uno de esos casos justamente es el que nos indica, ¿no? El de las mineras, ¿sí? Por los relaves, que están cargados de sustancias tóxicas, incluidos metales pesados, y que como se acumulan a la intemperie, si recuerde del capítulo que ya vimos, de cómo funcionan las piscinas de relaves, pues producen lixiviación o evaporación de estos metales hacia el ambiente. Y entonces aquí ya nos favorece ya dar el concepto de, más propiamente dicho, de lo que es lixiviación. Y entonces, lixiviación se indica que es el proceso en el que un disolvente se usa para extraer un componente de un sólido. Eso es lixiviar. Es decir, yo tengo un sólido en el cual hay algo que yo quiero extraer. Para hacer eso yo voy a tener que pasar a través de ese sólido un disolvente que sea capaz de disolver ese material que yo quiero obtener. Entonces, del solvente puede ser cualquier cosa. En el caso de las mineras son obviamente químicos que van a extraer ya sea algún metal particular, por ejemplo, el oro, el cobre, la plata, ¿sí? O puede darse el caso de una lixiviación no intencional, por ejemplo, en los rellenos sanitarios. Porque aquí, si usted se fija en el concepto de lixiviación, solo le dice que necesita usar un disolvente, pero no le dice cuál. Y le especifica que el solvente puede ser cualquier cosa. Y uno de los solventes universales que nosotros conocemos es el agua. El agua disuelve muchas cosas, incluido algunos de los metales pesados, ¿sí? Por eso, en los rellenos sanitarios hay el grave problema de lixiviación de residuos sólidos. ¿Mm? Entonces, en un relleno sanitario, ¿sí? Donde está la basura, al ambiente, cuando llueve, el agua penetra en esta basura y va hundiéndose, ¿no? Va infiltrándose. Y como es disolvente, pues puede ir disolviendo muchas sustancias tóxicas. Una de esas pueden ser algunos metales, no todos, porque no todos son solubles en agua, pero algunos metales pesados sí lo son. Y entonces al final
puede llegar, si el relleno no tiene barreras, membranas, puede llegar a las fuentes de agua subterráneas, al manto freático, y de ahí puede ir a los cuerpos de agua como ríos, pozos y océanos. Entonces, el agua es un grave problema en los rellenos sanitarios porque produce lixiviación, acarrea contaminantes. Hay procesos de lixiviación que son intencionales, por ejemplo, los que efectivamente nos indica aquí que se usan en las minas para extraer los minerales de interés, ¿no? Por ejemplo, en la obtención del oro, se usa el proceso que se llama proceso de lixiviación en pilas. ¿Ah? Entonces, ¿qué se hace para extraer el oro? Pues se extrae la tierra que tiene el oro contenida en ella, se pone en pilas, por eso se llama lixiviación en pilas, ¿sí? Se les va acumulando como en terraplenes, ¿no? Como aquí está, esta sería una pila, 2 pilas, 3 pilas, 4 pilas. Y entonces ahí se le echa un solvente. ¿Mm? ¿Cuál es ese solvente? Si usted lee aquí, por eso yo le puse esto, el mineral descargado en las pilas, es decir, el suelo que tiene en su interior el oro, y usted le recuerde, lo que quiere extraer es el oro. Entonces, es lavado con, y aquí viene el problema, una solución cianurada para recuperar oro y plata. El oro y la plata, al entrar en contacto con el cianuro, se disuelven en el cianuro. Y como el cianuro es un líquido, pues usted bota en la parte superior el cianuro va a infiltrarse y al ir infiltrándose va lixiviando, es decir, va extrayendo el oro y la plata. Y al final va a salir el líquido, el cianuro, cargado de oro y plata y usted lo recupera en piscinas. Y una vez que está en piscinas, usted luego evapora ese cianuro y el oro y la plata precipitan y queda como sólido. Usted ha recuperado oro y plata o cualquier otro metal de interés, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que usted no puede asegurar que todo el cianuro que está usando salga. Por balance de masa, el cianuro que entra debe ir a alguna parte. Entonces, una parte de cianuro saldrá con oro y plata y otra gran parte se va a quedar aquí en el suelo. Entonces, este suelo luego va a estar cargado de cianuro y el cianuro es un contaminante inorgánico. Entonces, usted no puede botar este suelo en cualquier parte. Este suelo lo va a tener que mandar ¿a dónde? A los relaves, a las piscinas de relave. Y esa es justamente lo que nos indica que es otra de las fuentes más importantes de contaminación por metales, los relaves de las mineras, ¿no? Igualmente, ¿no? Este es el proceso de extracción de metales usando lixiviación, ¿no? Creo que tenía algún video, me parece, déjenme ver. Este ya vimos. Tengo 2 videos. Vamos a ver cuáles podemos avanzar de ver hoy. Este es del asbesto. El asbesto está presente en la vida cotidiana de miles de personas a través de productos como láminas de asbesto, tanques de agua, pastas para los embragues de autos, empaques industriales, tubos de drenaje, entre otros. A pesar de la evidencia y las alertas de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, e instituciones como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que advierten sobre los daños a la salud provocados por el asbesto, en México no está prohibido.
A nivel mundial, se tiene registro de fallecimientos de personas trabajadoras por exposición a este producto. En México, en los últimos 40 años, la cifra de defunciones asciende a más de 20,000. Lo que es un hecho es el daño a la salud. El asbesto, en todas sus formas, es cancerígeno para los seres humanos y no existe una forma segura para estar expuesto a él. La prohibición del uso, manufactura y exportación en más de 60 países se tradujo en la migración de industrias transnacionales a lugares con legislaciones ambientales y laborales laxas, huyendo de las regulaciones y de las demandas multimillonarias que pagaban las aseguradoras por los cánceres y enfermedades provocadas por el asbesto. Las afectaciones para la salud de las poblaciones son altas. Se asocia a enfermedades como asbestosis, mesotelioma maligno. Son altas. Se asocia a enfermedades como. Entonces, fíjese, ¿no? Aquí, mire, se ve como las fibritas de roca, esto es roca, ¿no? Las fibritas de roca, usted las respira y esas luego viajan por el aparato respiratorio y se pegan, se incrustan. Se van incrustando por la tráquea, por las mismas fosas nasales y luego en los pulmones, ahí es donde se quedan. No se puede sacar, no hay forma, no hay tratamiento que pueda hacer extracción de estas fibras. Por eso son tan peligrosas. Asbestosis, mesotelioma maligno pleural, un padecimiento altamente letal, así como cáncer de pulmón, faringe, estómago, testículos y ovarios. Las y los trabajadores, las familias y las comunidades que viven aledañas a las fábricas, zonas de minería o que tienen contacto continuo a demoliciones de construcciones antiguas, se exponen principalmente por la inhalación de las fibras, que crean un polvo compuesto por diminutas partículas que flotan en el aire. En México, una regulación rigurosa es un asunto pendiente. El nuevo CONACYT, a través del Programa Nacional. ¿No? Entonces, si usted tiene casa antigua, pues tenga cuidado más o menos en los sinks que nosotros conocemos, ¿no? Ahí puede ver este tipo de problemas. Veamos este proceso de lixiviación del cobre, ¿no? ¿Manchas y piel opaca? Combátelas con el nuevo Serum Noche de Garnier y prueba el poder de la vitamina C con su forma. Entonces, para que vean, por ejemplo, en la industria de producción de cobre, cómo más o menos es la obtención del cobre de las minas, y para que vean la cantidad de lixiviados que se usa, que se extrae, que deben estar cargados, ¿no? Los relaves. La operación está ubicada en la región de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda, a 120 kilómetros al suroeste de Calama y una altura de 2.660 metros sobre el nivel del mar. El mineral procedente de la mina es triturado por el chancador primario, desde ahí el mineral es conducido por una correa hasta el acopio de mineral grueso. El acopio de mineral grueso es capaz de contener 56.000 toneladas de carga viva, los cuales conducen el mineral hacia el edificio de chancado secundario a fin de ser reducido a un tamaño inferior a 2 pulgadas. Posteriormente, el mineral es conducido hacia el edificio de chancado terciario, donde el material es reducido, alcanzándose un producto final que en un 80% es menor a media pulgada. Entonces, aquí lo que se está tratando de hacer es, claro, inicialmente uno extrae las rocas grandes, ¿no? Entonces, para poder liberar el mineral, en este caso el cobre que está dentro de esas rocas, lo que tiene que hacer es irle triturando cada vez, haciéndole más pequeñito, pero incluso llega un momento en que ya es casi polvo, pero no se puede extraer el metal porque está ahí dentro, incrustado dentro de los minerales de la roca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa un químico para hacer esta lixiviación, es decir, se añade a este sólido esta solución con químico y el químico disuelve, en este caso el cobre, y lo transforma en una solución líquida que lo separa del sólido.
pero este químico también se queda ahí dentro del material sólido. Y entonces este material sólido luego tiene que irse a las plantas de relave para luego darles tratamiento. El mineral producto del chancado terciario es conducido mediante correas transportadoras a dos tambores rotatorios de acondicionamiento con ácido sulfúrico y agua, para finalmente, mediante un puente apilador, proceder al carguío de las pilas de mineral. Desde la laguna de refino se impulsa la solución ácida hacia las pilas de lixiviación. Dichas pilas, a través de un sistema especial de cañerías, válvulas, mangueras, goteros y aspersores, son irrigadas, generando así una solución rica en cobre denominada PLS. Las soluciones de lixiviación son recogidas por cañerías de drenaje y a través de canaletas. Una vez completada la irrigación, después de 2 meses aproximadamente, y drenadas las soluciones, se retiran los ripios de las canchas de lixiviación a fin de volver a formar nuevas pilas del mineral. Para esto se cuenta con una rueda excavadora de capachos tipo rotopala que transporta el material lixiviado a través de 3 kilómetros de correas hacia un equipo esparcidor llamado spreader, los cuales permiten depositar los ripios sobre una carpeta de polietileno impermeable, generando los botes. Claro, ¿no? Estos son los relaves, ¿no? Es esta roca pulverizada a la que se le ha quitado el mineral, en este caso cobre, pero que está ahora cargada de químicos, en este caso de ácido sulfúrico. Entonces, mire, no le ponen directamente sobre el suelo. Esto tiene que hacer esta piscina de relaves que necesariamente tienen que tener estas membranas para evitar que, porque esto está a la intemperie, no hay forma de almacenar esto, no habría bodega que avance. Entonces esto lamentablemente tiene que ponerse al ambiente y el ambiente, obviamente, hay lluvia, hay viento, entonces puede que se dé aquí también una lixiviación, con agua en este caso, no con ácido sulfúrico, con agua, y si no tuviese esta geomembrana, pues eso se infiltraría en el suelo y contaminaría el suelo. Con eficiencia, tecnología ¿No? y capacidad de desarrollo. Entonces serían esos. Bueno, mañana vemos lo de los rellenos sanitarios, que es del lixiviado no inintencional, que tenemos grave problema de esos, para ir siguiendo con el tema. Bueno, vamos con la asistencia, porque ya casi son las 9. Entonces veamos unos poquitos. Hugo, tal vez. Inge, Hugo me escribió y me dijo que está mal con el internet, que no podía conectarse. Yep. Problemas de conexión. Nidia, si está. Adriana. Adriana también me escribió Inge y me dijo que estaba sin energía eléctrica. Oh, ya, falta justificarla. Problema de luz en ese caso. Johnny. Presente. Hugo, si está, dice. Listo. Y Alejandra. Evelyn. Creo que sí está. Ah, también está. Mandan los WhatsApp, los mails. Bueno, pongámosle aquí para que no tenga problemas de asistencia, porque creo que ya tiene algunas faltillas. Inge, yo quería hacer Sí, una consulta. Había ¿cuál? subido usted una tarea sobre el convenio de Estocolmo, Sí, pero de características como que le podemos poner, por ejemplo, ¿cuál es esta? la fórmula química, eso, o qué efectos produce, yo qué sé, o como las características, no le entiendo ahí. A ver, ¿qué dice? ¿Cuáles son algo del convenio? ¿Cuáles son las 12 sustancias originales? Sus nombres. O sea, los nombres son los nombres de las sustancias. Sí, son 12 sustancias, sí. Características básicas de qué tipo de sustancia es, para qué es. Si es un insecticida, si es un herbicida, si es algún químico para tratar algo.
Ah, ya. Sí. No O la sea, de frutos que... algo básico, nada de... O sea, sí, sino que o sea, yo sí le estaba haciendo, sino que dice máximo 2 hojas, pero sí Claro, son 12. claro, por eso le indico, o sea, son 2 hojas máximo de resumen, entonces son características básicas, por eso le dice básicas aquí. Ah, listo. Entonces, Listo. básicamente es, pues, ¿para qué se usa? Sí, porque hay algunos que son insecticidas, otros que son herbicidas, otros que son Ah, sí. fertilizantes, etcétera. Entonces, simplemente es qué nombre tiene y para qué se usaba o para qué se sigue usando, lo que sea. Eso es, Ah, listo. Ya, Inge, ¿no? gracias. Listo. Eso, chicos. Entonces, quedemos hasta ahí hoy, justo a las 9, y continuaríamos el día de mañana. Entonces, buenas noches, chicos. Tengan buena noche. Chau.